Nuestro tema de hoy es tan necesario porque hasta que llegue lo perfecto, estamos precisamente en un mundo muy imperfecto, viviendo en un mundo con una naturaleza caída. Y dentro de eso, esta pregunta, yo creo que nos la hemos hecho muchas veces. ¿Qué hacemos con los malos? Las escrituras nos hablan del hombre perverso, del malvado. Eso está dicho, no son figuraciones nuestras, no son percepciones erradas o antojadizas. Y eso lo podemos ver iniciando este tema en Mateo capítulo 12. El mismo Señor Jesús, así como el Padre, nos hablaron de hombres malvados, inevitablemente por un tiempo. Y así lo vemos específicamente en Mateo 12, versículo 35, donde dice lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí hace una distinción entre el bueno y el malo. ¿Y qué es lo que determina su bondad o maldad? Lo que atesora en su corazón, lo que guarda allí, lo que conserva en ese corazón, lo que decide hacer con lo que hay en su corazón. No es malo aquel el que vive malas cosas, sino que atesora esas experiencias, esos recuerdos para hacer maldad. Todos hemos vivido situaciones duras. ¿Qué hago con lo duro, lo difícil, lo perverso, lo ingrato, lo insoportable muchas veces? Depende de mi corazón. Y el Señor ve a buenos y malos. Él ve nuestros corazones. Por eso Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mi camino. El Señor comienza con nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos de la maldad que hay en nuestro corazón, decimos, ya no puedo seguir en esto, haz de mí un odre nuevo, un paño nuevo. Y ya que en Mateo 12:35 queda claro que hay buenos y malos, entonces no es un error hablar de que hay malos y no es errada esta pregunta. ¿Qué hacemos con los malos que habitan entre nosotros? Y yo sé que este tema de una vez tiene rostros, nombres y apellidos. Conocemos buenos, conocemos malos. Y los malos nos dificultan la vida. Y muchas veces nos sentimos muy mal porque no sabemos qué hacer. Pero primero, para iniciar este tema, vamos a poner la casa en orden. Antes de adiestrarnos y, Señor, vamos a ver qué hacemos con los malos, tenemos que poner las cosas en su lugar. Primero, identificar quiénes son los malos, ellos o nosotros. Porque muchas veces decimos, pero es que yo no soporto que no me dejan hacer lo que yo quiero. Tú eres malo. Como los niños, los bebés o los niños muy chiquitos, que se enojan y mamá mala porque no me deja comer chocolate antes de dormir, pero la mamá sabe que si come chocolate no va a dormir. Entonces, o si come mucho azúcar no va a comer. Entonces, dentro de esto debo comprender que hay personas que son malas conmigo o a veces no patrocinan mi maldad y yo los considero como malos. Así que para iniciar, identificar quiénes son los malos, ellos o nosotros. ¿Será que son malvados conmigo o no están patrocinando mi maldad? Y para eso vamos a Génesis 50. Esto es muy interesante. Vamos a ver el caso de José y sus hermanos. Hermanos malvados que en un lugar, que en un momento y en una situación específica deciden castigar al que ellos consideraban vanidoso, superfluo, ofensivo con sus palabras, con sus sueños. Y José les dice así en Génesis 50, versículos 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Pensaste mal de mí? Bien. O sea, ¿hice mal o me consideraste mal a mí? Dios es el que encamina y muestra el final de todas las cosas, pero no tenemos que esperar hasta el final del episodio para saber quién es el bueno o el malo, para conocer si la persona está mal o yo estoy equivocado. Pero aquí vemos el caso muy interesante de un José que expuso ante sus hermanos y también donde hay otra enseñanza.
Porque seamos mayoría, no tenemos la razón. Todos los hijos pueden estar en común acuerdo. Papá malo. ¿Tienen la razón o no? Todos los colaboradores, empleados, servidores de una empresa pueden tener la razón. El jefe, el propietario, el gerente, el ministro, ¿tiene la razón o no? ¿El pastor es malo o la congregación está equivocada? O sea, en todas las instancias puede haber un error colectivo como puede haber una verdad colectiva. Y esto es para derrumbar ese argumento de que si todos pensamos esto, o la gran mayoría, tenemos la razón. Y esa frase de que el pueblo siempre tiene la razón es falsa. La voz del pueblo es la voz de Dios. No, más bien la voz de Dios debería ser la voz del pueblo. Estamos leyendo junto con la chorrera también, ¿verdad? Unos devocionales muy interesantes donde estamos, ya terminamos el Pentateuco, ya pasamos por Josué y Jueces. Y vemos la crónica repetitiva, reiterativa y que exalta la paciencia de Dios de cuántas veces el pueblo se equivocó, cuántas veces los jueces eran los equivocados y Dios, la única persona allí con la razón, no se deja llevar por las mayorías. Porque también puede ser que en un momento nosotros dudemos y digamos, si todos en mi casa están en mi contra, puede ser que tengan la razón. Pero también puede ser que todos tengan la razón y yo soy el equivocado. ¿Dónde yo puedo saber quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo? Bueno, para el feo están los espejos, pero para el bueno y el malo, ¿verdad? Hay una percepción justa de quién uno es. Pero para el bueno y el malo está la escritura, está la Biblia. Salmo 139 nos dice lo siguiente en los versículos 23 y 24. Y esto es muy bueno para los que dicen, yo veo mi corazón y yo estoy bien. No. Dice Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bien, y ve, mira en si hay camino de perversidad en mí y guíame, yo necesito tu guía. Guíame porque puedo estar extraviado en la mentira. Examíname, Señor. Antes de hacer juicio sobre los malvados que hay a mi alrededor, examíname, Señor. ¿Hasta qué punto tengo la razón y hasta qué punto estoy equivocado? Y aquí una gran idea. Cada vez que voy a hacer juicio de alguien, debo llevarlo a dos filtros, la palabra y la oración. Señor, conforme a tu palabra, ¿está bien lo que ellos hacen? ¿Está bien lo que yo hago? Porque mamá es mala porque no me dejó ir a embriagarme. Pero las escrituras dan autoridad a mamá. Porque bien dice Efesios, capítulo 5, no embriaguéis con vino. Ahí está. No me permiten tomar ese dinero que es ilícito y las escrituras nos advierten que no podemos tomar ganancias deshonestas, ilícitas. La palabra inmediatamente pone un filtro y el Espíritu Santo también nos muestra, nos da una perspectiva adecuada sobre hasta qué punto tengo la razón y estoy haciendo el bien o hasta qué punto estoy completamente equivocado y estoy haciendo mal. Así que antes de juzgar a alguien, llevémoslo a la palabra y llevémoslo a la oración. Muéstrame todas las cosas. Y normalmente, cuando estemos en paz, vamos a poder las cosas. También recuerden que cuando estamos en medio de la ira, somos muy injustos. Que este juicio sea en medio de la paz. Ahora, muchas veces este examen va a ser satisfactorio y el Señor va a confirmar, tienes la razón. Pero muchas veces va a decir, compañero, corrija sus pasos. Conforme a la palabra está reprobando la prueba. Y en Jeremías 17 nos da también la luz adecuada. Examíname, examina, oh Señor, mi corazón, enseñó el Salmo 139. Porque es que yo tiendo a examinarme a mí mismo, voy a meditar sobre lo que hago. Pero en Jeremías 17, versículo 9, ¿qué nos dice? Y que esto quede bien claro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Es que cuando yo examino mi corazón con mi propia mirada, me estoy engañando dos veces. O más bien estoy preguntándole a un mentiroso y diciéndole, tienes toda la razón. Por eso es que el Señor en el Salmo 139 nos indica que Él es el que debe examinar nuestro corazón conforme a su palabra y a la guía del Espíritu Santo. Cuando yo examino conforme a la palabra de Dios y cuando yo examino con la guía del Espíritu Santo que me revela las cosas y no pongo a mi corazón como máxima autoridad porque conforme a las Escrituras mi corazón es engañoso, es perverso, entonces y solo entonces puedo juzgar quién es el malo, el otro o yo. Si yo soy el malo, tengo que pedir perdón a quien he juzgado, tengo que corregir mis pasos y ya nunca más. Pero hago este examen y resulta que sigue siendo el malvado el otro. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo supero esta situación? Bueno, después de un examen honesto, donde el corazón es el único que no le pregunto, mi corazón, sino al Señor, entonces, segundo paso, ubicarse en el lugar apropiado con respecto a ellos. ¿Siempre va a haber mal? Sí. Es más, en los postreros días la maldad se extenderá y se fortalecerá. Solamente, y si no quiero estar con gente mala, que yo me vaya a una montaña y esté solo. El único lugar donde no hay personas malas es donde no hay nadie. Ya, eso es. Y si yo soy el malvado, tengo un problema, que me llevo al malvado a donde yo esté. Y eso es terrible. Pero como nosotros no estamos para estar aislados, sino ser luz del mundo y en medio del mundo y en lo alto, no ocultar esa luz, tenemos que aprender y les quiero decir, tenemos que acostumbrarnos hasta el último día de nuestra vida a vivir entre malvados. Pero hay algo que es maravilloso y que vamos a hacer y que nos va a librar de muchas aflicciones, ubicarse en el sitio apropiado con respecto a ellos. Que ellos están alrededor de nosotros no nos obliga a nosotros a estar donde ellos quieren que estemos, porque porque los malvados quieren administrar vidas, quieren sujetar vidas. ¿Dónde yo me coloco con respecto a ellos? En el Salmo 1 queda claro. Vamos a Salmos capítulo 1 y los dos primeros versículos nos los dejan claro. Están los malvados. ¿Dónde yo me ubico con respecto a ellos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primer versículo nos ubica, no estar cerca de ellos. Sí estar consciente que existen, pero ¿qué hago yo andando en consejo de malos, en reunión con ellos, en contubernio con ellos? Si son malos, tengo que tener una distancia respetuosa, prudente. No puedo andar en compinche con los malvados. ¿Para qué? Y sobre todo porque el Señor mismo nos los advierte en el Salmo 1. O sea, no podemos estar con malvados porque Dios no lo quiere. Ya para eso debe ser definitivo para mí. No estar en caminos de pecadores. Ellos caminan, ¿qué hago caminando yo con ellos? Los veo caminar. Y después vamos a ver qué hacemos cuando la misma palabra nos dice qué hacemos cuando los vemos caminar por esas rutas. Cerrarnos los ojos, por supuesto que no. No podemos dejar de percibir, pero una cosa es verlos caminar y otra es caminar de la mano con ellos. Brincando así como en los cuentos infantiles por las praderas, entre las frambuesas y las fresas y las flores, con una alegría impresionante. Eso no puede ser. Y por supuesto, ni en sillas escarnecedores ha sentado. Un lugar muy peligroso es la conversación a veces de barrio, de grupitos de compinche. Cuidado. En sillas y mesas, ¿cuántos pecados se están generando, se están nutriendo, se están intercambiando información? Cuidado con las conversaciones que yo tengo. ¿Qué hago yo en malas conversaciones? ¿Ah? O que yo escucho. Porque yo no digo, pero ¿para qué estoy escuchando? Es que el que no habla y para qué escucha, entonces peor. ¿Qué hace allí? Y si escucha para orar. Alguien, a ver, necesitamos consejo al respecto.
¿O fue confesión de parte o fue un comentario? Bueno, si escucho para orar, pues eso fue broma, ¿verdad? Porque jamás, ¿verdad? Porque jamás, o sea, uno no puede evitar escuchar varias. Una cosa es, estoy en el lugar y me tocó escuchar, y gloria a Dios. No, pero ¿sabes qué? Respondiendo seriamente, qué bueno cuando podemos escuchar para orar. Pero otra es, una vez que yo ore por los borrachos que entran en la cantina de otros porque me embriagué con ellos. Muy diferente. Ahí pierdo autoridad. Ajá, o cuando María dice que se metía con ellos para orar por ellos. Bien, sí, porque ella dijo cuando me metía, ¿verdad? Bueno, o sea, lo usaba. Yo escuché cuando se me metía, ¿verdad? Yo escuché, yo no sé, yo escuché así. Bueno, bueno, yo sí puedo decir, yo me metía con ellos, sí, pero una vez, pero no, que iba a orar, si yo no oraba, no sabía lo que era eso. No, o sea, no sabía lo que era eso. No conocía Biblia y menos mal que no conocía el pasaje de la o sea, del agua convertida en vino, porque tal vez hubiera sido mi oración en ese tiempo, pero yo no sabía nada y por eso erraba. Ahora, una cosa es estar en un momento donde no lo busqué y otra es acomodarme y hacer agenda para esas sillas de escarnecedores, esos caminos de pecadores. Es que iría a la iglesia, pero tengo un camino pendiente a esa hora. Ay, no puedo porque tengo un camino de pecadores a esa hora. Y no puedo reprogramar porque qué pena, mi sí es sí, mi no es no, para los caminos de pecadores no puede ser, ¿verdad? Así que, al contrario, bendito y bienaventurado aquel que se ubica es más bien en lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Veo, percibo, escucho, no me meto en los lugares, pero me doy cuenta que están allí, ¿verdad? Y medito. Muchas veces, y hay muchos temas, miren, les cuento, la fuente de mis temas, de mis prédicas son en adoración, muchos temas son adoración, otros en lectura bíblica, y muchos son sentados en un metro, muchos son estando en una sala de espera. Ahí veo y medito, y todo lo paso por el filtro de la palabra. Así que, primero que todo, el secreto está en ubicarse bien, saber ubicarse. No andando en camino de pecadores, no sentándose en sillas escarnecedores, ni estar haciendo agenda para estar en consejo de malvados. Por supuesto que no. Sé que están allí, pero cuando están allí, yo no. Bien, dice Proverbios capítulo 22 y dice Proverbios capítulo 2, versículo 3. ¿Dónde me ubico cuando el mal hace lo que hace y el malvado hace lo que hace? Porque el mal está ahí causado por uno o más malvados. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando yo veo el mal y una señal de que el mal en cualquier momento viene cuando los malvados se reúnen, yo me aparto, me escondo, me alejo. Veo el mal obviamente, y me aparto. Esto tiene otras aplicaciones. Si yo veo que una carretera se va a derrumbar, ¿para qué voy a pasar por allí? Pero en esta aplicación del tema de hoy, veo malvados, el mal en cualquier momento se asoma. El mal en cualquier momento se manifiesta, o más bien se ejecuta. No es que cae no es que brota del subsuelo, es algo que es gestado por malvados. Veo el mal y me expongo. Yo no tengo nada que hacer allí. Me alejo, no me conviene. Pero el simple, el insensato, el necio, pasa, se acomoda y recibe el daño. Y esto es muy importante. Cuando yo no me aparto del mal, voy a recibir el daño. Así de una u otra manera. El tercer punto interesante. Ya vimos el primero es, primero identificar quién es el malo después de todo. ¿Quién es el malo de la película? Segundo, tomar la distancia prudente, apropiada y el tiempo apropiado. Pero voy a ubicarme en el tiempo. Estoy con el malvado hasta que ya. Me tocó compartir y me aparto, porque el tiempo también es una posición temporal. Y ya entonces, apartándome, escondiéndome del mal, he estado por malvados,
Tercero, confrontarlos con su maldad y llamarlos al arrepentimiento. Aquí muchas veces nosotros fallamos porque decimos, allá ellos con su mal, yo me aparto, pero no los confronto. ¿Cómo los debo confrontar? ¿Y cómo los debo llamar al arrepentimiento? Y que esto vaya de la mano, perdón, repito, y que esto vaya a la mano. Los confronto para que se arrepientan. Es justo y necesario. Vamos a Mateo 3. Y estas palabras comprenden esto. Confronto a las personas y decirles, tú estás mal, arrepiéntete, deja eso. Y no es que estemos juzgando con justo injusto juicio, estamos conforme a la palabra diciendo, esto que tú estás haciendo, mira, ¿cuántos versículos necesitas? Esto está mal. Dice Mateo 3 del 7 al 8. Al ver él que muchos los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Le digo la verdad, ustedes son generación de víboras, mortales, peligrosos, venenosos. ¿Quién les enseñó a esto? ¿Quién les enseñó esta maldad? O sea, ¿de dónde tú sacaste esta idea errada de que vas a huir de la ira venidera? Porque a todo esto te digo, el mal que tú estás haciendo puede tener una recompensa. Pronta, tarda, pero una recompensa sí. Yo robo y voy a tener dinero, obvio. Yo conspiro y voy a llevar a los demás a dividirse, a ser castigados, a sufrir. Pero ¿qué pasó con la ira venidera? ¿Y qué pasó con el santo juicio de Dios aquí en la tierra? Porque hay ira venidera en la eternidad y los que les va mejor son que los que la ira venidera la ven aquí en la tierra. Me ha tocado ver personas que han sufrido esa ira venidera aquí. Me ha tocado ver personas como la han pagado aquí. ¿Quién les enseñó eso? Satanás, ¿qué dice? Come este fruto y no moriráis. No morirás nunca. Más bien arrepiéntanse. Cuando vemos al malvado, tenemos que pedirle, guía, Señor, dame la gracia, pero dame también el valor para decirle, estás mal. Y uno de los casos más conmovedores que yo tuve fue de un empleado de una empresa que le dijo a su jefe, irrumpió a la oficina de su jefe, no estaba ahí, pero me enteré por otras fuentes y le dijo, deja de engañar a tu esposa. Deje de engañar a su esposa. Obviamente este hombre, este empleado fiel, era muy cristiano. Y él, que estaba engañando a su esposa, no lo era. Pero deje de engañar a su esposa. No le haga ese daño. Arrepiéntase. Y el hombre, con la gracia del Señor, hizo que ese mismo día el hombre, que su jefe, dejara la relación ilícita. Ahora le hubiera podido ir muy mal y lo hubieran podido despedir. Él hizo lo correcto. El Señor va a estar con nosotros porque estamos haciendo lo correcto. Juan Bautista anunció esto. Arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Le costó que le cortaran la cabeza? Sí. Inmediatamente, no. ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Por la relación ilícita que él estaba viendo y lo llevó a la muerte. Lo decapitaron y su cabeza quedó en una bandeja como premio, ¿no? Pero él le cumplió al Señor. Él hizo lo correcto. Y hay de aquellos que hicieron este gran mal con él. Porque él les advirtió para que también en su momento, por eso fue en otro momento, más adelante, ellos huyeran de la ira venidera. Es necesario entonces advertir. Es el mejor favor que le podemos hacer a las personas. ¿Que va a ser siempre apreciado? No. Pero que siempre es necesario, sí. Y que el Señor nos guarde, nos proteja, pero no podemos dejar de cumplir nuestra misión de ser sal en la tierra. La sal que es puesta donde hay corrupción para ponerle un alto a esa corrupción. En Mateo 9, vamos a ver este pasaje muy interesante. Jesús, protagonista, y desde el versículo 9 al 11 vemos lo siguiente. Leemos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Este hombre era un publicano que vivía de forma deshonesta, abusiva. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículos 2 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí, tal como vemos claramente, Jesús se acerca a Mateo y por medio de Mateo tiene contacto con otros pecadores. ¿Pero para qué? ¿Para celebrarle su festín de ganancias deshonestas? Por supuesto que no. Fue juzgado en su momento dado. Pero ¿para qué él estaba allí? Para decirle: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y para llevarlos, como dice al final, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para llevarlos al arrepentimiento tenía que primero decirle: ustedes están pecando. Ese fue parte del contenido de la conversación que tuvo con pecadores, con publicanos. Arrepiéntanse. Se acercó con un objetivo fundamental. Y me acerco a las personas y le dije, y le digo: mira, no está bien, no puedes escapar de la ira venidera, arrepiéntete, conviértete, y si te cuesta, yo te ayudo. Tenemos una iglesia para esto. Seguiré orando por ti si no lo quieres. Aceptar, no quieres, lo rechazas. Seguiré orando por ti. Pero en ese sentido, tenlo por seguro. Es necesario que te arrepientas. Estamos para decirle a las personas. ¿Por eso caemos mal? Sí. Por eso hay gente que dice: no me tienes por qué decir. Sí, me lo tienes, te lo tengo que decir. Soy ejemplo y sigo el ejemplo de Cristo. Más bien, más que ser ejemplo, sigo el ejemplo de Cristo y debo ser ejemplo para otros en ese orden. Debo advertir. Ya no más que las personas terminen arrepintiéndose por otro. Y saben dónde a veces ocurre ese silencio, con mucho dolor en los hogares. No, es que me da pena decirle a mi hijo, me da pena decirle a mi hija, me da pena decirle a mi mamá, a mi papá. Y qué triste cuando esa persona comprende su pecado porque alguien afuera le enseñó a vivir el bien. Y ha ocurrido. Donde hasta padres que dicen: gloria a Dios que alguien le habló, porque no le habló esa persona, no le habló quien le correspondía. Yo tengo que decir, a riesgo de caer mal, pero cumpliendo mi obligación delante de Dios, llevar a los demás al arrepentimiento. Para eso estoy. Ahí respondería a las preguntas que usted decía: ¿qué hago si voy a un bar? Bueno, les voy a contar un caso muy interesante. El líder Luis Carlos Balbuena nos contaba que cuando él estaba siendo formado un día, esto de verdad es como para reflexionar cómo le hago. Yo lo haría solamente si el Espíritu Santo me lo mostrara, pero bueno, confío que el Espíritu Santo se lo mostró a su pastor, a su líder. Se lo llevó a él y no sé a cuántos más discípulos a un prostíbulo a evangelizar. Y se sentó con prostitutas, con, con clientes, unos con sus tragos en la mesa y evangelizar. ¿Qué impacto hubo? En todos no fue total, pero hubo personas que incluso dice que oraron en una mesa de bar porque les fue preciso a ellos anunciar ahí. Pero ellos fueron a anunciar y se fueron. Sin números de teléfono de las nuevas discípulas, sin nada de esas cosas. Nada de eso, o sea, más bien le decía: si tú quieres el teléfono, te doy el número de teléfono de mi pastora. Esa es otra cosa. Y no te doy la dirección de mi casa, sino la dirección de mi iglesia. Tenemos que llevar esa luz. Tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento a los malvados. Y con prudencia. Dije: me voy. Y seguiré orando por ti. Y después orar por uno también. Porque hay cosas que pueden quedar en la mente de uno. ¿Verdad? Orar mucho por uno. Porque no va a ser que esos contactos vayan despertando en mí pecados dejados atrás. Por supuesto, ¿verdad? La opresión que se genera, por supuesto. Pero uno, para evitar la opresión, simplemente se aleja de lo que me puede contaminar. Pero, ¿y si el Señor nos llama a hablarles a ellos? ¿Qué hacemos?
si nos llama a hablarle a los presos, si nos habla, si nos lleva a hablarle a los delincuentes. Seguimos entonces, y aquí viene el cuarto paso. Luchar espiritualmente por sus almas. O sea, más o menos ya adelante algo, ¿no? Los malvados están ante nuestros ojos y gracias a Dios. ¿Sabes qué? Démosle gracias a Dios por esos malvados que nos hacen a veces perder las casillas, que nos deprimen, que los vemos, otras veces escuchamos sus gritos. Los vemos a ellos o el resultado de sus planes. Gracias a Dios que nos permitió ver eso. Gracias a Dios porque según las escrituras, conforme a la verdad que en las escrituras, tenemos que luchar espiritualmente por sus almas. Y en Mateo 5 esto lo hemos visto muchas veces, pero vamos a verlo concretamente con respecto a esas personas que muchas veces decimos, yo quisiera no volver a verlo. Dios nos puede conceder esa petición, pero mientras tanto, ¿qué hacemos en ese lapso? Porque algún día dejaremos de verla, porque o nos vamos nosotros a la presencia del Señor, porque ellos se van a la presencia de enemigos, se van al infierno si no se han arrepentido, para que cuando se estrene el infierno ellos estén allí ocupando el lugar eterno, o antes de eso Dios nos puede separar a esas personas, de jefes malvados, de personas y misericordias. Pero en el lapso, ¿qué hago? Luchar espiritualmente por ellas. Mateo 5, el 38 al 40, repito, Mateo 5, el 38 al 42 os dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Nada de diente por ellos y ojo por ojo con ellos. No hay venganza. No, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Sabes qué? Me aparto de ti, pero si en un momento dado, porque no estoy en consejo de malvados, ni en sillas escarnecedores, ni en camino de pecadores, tú me vas a hacer daño, yo no voy a pagarte ojo por ojo, diente por diente. Está bien, tú ganas. Por eso es que, claro, el hombre sabio ve el mal y se esconde. No es que voy a andar brincando de malvado en malvado para que me vayan despojando y haciendo daño. Yo tomo una distancia prudente, pero si es inevitable y el Señor mismo permite eso, está bien. Sabes que tú ganas, pero esa victoria momentánea, vamos a llevarla a una victoria de Dios permanente. Y gracias a Dios que me pasó esto, porque ahora me has dado motivos para orar. Como he dicho, y esto hasta una vez lo escribí, si no tiene motivos para orar, ve al noticiero a las 6 de la mañana. Y hay muchas razones para orar. Porque muchas veces nosotros decimos, yo no sé ni por qué orar. Mira el mundo, mira a los malvados. Pero es que caemos en el error de excluir a los malvados de nuestra oración. No los incluimos. Ellos no tienen derecho, pensamos nosotros, a este momento sublime en esta conversación entre Dios y yo. Pero el Señor sí quiere que lo incluyamos. Es que ¿cómo voy a incluir algo tan inmundo en esta conversación? El Señor quiere que eso inmundo lo incluyamos. Y seguimos leyendo versículos 43 al 45 de Mateo 5. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y los malvados son nuestros enemigos. Los rechazamos, los aborrecemos por su maldad. Repito, por eso. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para dos resultados. Primero, hay algo inmediato para mantener una identidad espiritual. Y está en el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este mundo donde nos ha colocado a todos, dando incluso bendición y ventajas para todos, en este mundo
nosotros debemos seguir manteniendo nuestro linaje espiritual. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí está el primer beneficio de orar, bendecir, orar por nuestros enemigos que nos ultrajan, nos hacen daño, bendecir a los que nos maldicen. ¿Y cómo yo los bendigo? No solamente diciendo que Dios te bendiga, bendiciéndole a las oraciones. Señor, esta persona que es mala, conforme a lo que tú dices en tus escrituras, no son ideas mías. Aquí mira cuántos pecados cometes. Yo estoy orando por una persona que ultraja a los extranjeros, ultraja a viudas, hace daño a los pobres y pasa por encima a los débiles. Tiene todos esos pecados y otros más. ¿Qué hago yo? Lo bendigo. Todavía no le hizo, Señor, destrúyalo. Y no lo voy a hacer, porque eso no es de bendición. Señor, conviértelo, sánalo, llévalo al arrepentimiento, que sea lo que tú quieres que sea, líbralo, echa fuera toda esa opresión, esa posesión espiritual, lo que tiene allí. Líbralo, Señor. Llévalo a tu senda de justicia, que viva tu paz. Lo bendigo continuamente a todo aquel que yo veo que está haciendo mal. Y ahí la pregunta, ¿qué están haciendo con sus malvados, o sea, los malvados que están delante de ustedes? ¿Cuántas veces están orando por ellos y cuántas veces lo oran para bendecirlos? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que los bendigamos. ¿Por qué orar por ellos? Porque el Señor dice, oren por ellos. Es luchar espiritualmente y con un propósito, con una aspiración. Y dentro de eso yo, Señor, yo le pido, llévame a ver el sueño realidad. Y a los más malvados yo los veo en mis sueños, en mis esperanzas, hacer el bien. Al que grita con maldad, hablar con paz y con bondad. Al que roba ya no robar, es más devolver. Haciendo bien a su familia, haciendo bien a los demás. Y eso a mí me alienta también. Y así los bendigo más. Y yo bendícelos convirtiéndolos. Tenemos que luchar espiritualmente por ellos. Tenemos que luchar para que se conviertan, para que se salven. Esto puede traer controversias, sí. Y esto me lo contó quien fue el protagonista de esto. Una controversia generó en el año 87, 89, 89, no sé en cuál de esos años específicamente, en el medio de la coyuntura de Manuel Antonio Noriega, pero gran controversia, desazón, disgusto, generó que el líder Luis Carlos Balbuena, que mencionó por segunda vez, o comenzó a orar junto con la iglesia, o él oraba y la iglesia escuchaba y algunos acompañaban, bendiciendo a Manuel Antonio Noriega, bendiciéndolo para que se arrepintiera, orando para que se convirtiera. Esto generó mucho disgusto, generó mucho malestar. El pastor que convirtió a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, tuvo grandes problemas después porque agarró a ese muchacho que había matado unas 17 personas y comía su carne porque le dio palabra y lo bautizó cuando el hombre se arrepintió. Y yo escuché la entrevista de Jeffrey Dahmer y yo creo que sí se arrepintió, sí aceptó. Pero independientemente de eso, eso le generó tanta ira que una de las frases que llegó a decirse en ese momento, si Dios ama a Jeffrey Dahmer, yo no quiero creer en un Dios que ame y perdone a Jeffrey Dahmer. Estoy parafraseando. Qué terrible, ¿no? Qué terrible y qué triste que pensemos así. Si Dios llega a convertir a esos malvados, gracias, Señor. Estamos para luchar por ellos. Así que vuelvo y pregunto, ¿qué estamos haciendo con esos malvados que estamos viendo, escuchando y percibimos las consecuencias de sus actos? Vemos que personas lloran a causa de ellos. Veo personas asustadas, aterradas por ellos. Veo personas sufriendo heridas por ellos. ¿Qué hacemos con nuestros malvados? Y les digo así porque son los que Dios nos ha dado para orar. Apropiémonos de ellos, clamando por ellos, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, para que se note nuestro linaje. Porque como bien aprendimos aquí, las escrituras nos dicen que los amemos, que no tengamos mal contra ellos. Y como dice el Evangelio de Rondamón en la carta dirigida
al chavito, que es lo que dice: la venganza nunca es buena, mata al animal y la envenena, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que, conforme a eso, ¿qué estamos haciendo con nuestros malvados? Con los que Dios nos ha puesto allí como misión. ¿Cómo que los míos? Son nuestra misión, nuestra responsabilidad ante el Señor. Reflexión final. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a los malvados, para no ser unos de ellos, para no ser hijos de las tinieblas, sino para que seamos hijos de nuestro Dios. Tenemos que luchar por ellos, pero también tenemos que exhortarles, tenemos que decirles: arrepiéntense, arrepiéntanse, arrepiéntanse, no sufran las consecuencias de esto. Y decirles, advertirles: ¿dónde quieres sufrir las consecuencias de esto? ¿Aquí o en el más allá? O peor aún, aquí y en el más allá, si no se arrepienten. Ellos son nuestra causa. Ellos son el motivo de nuestra palabra, de nuestro testimonio delante de ellos y de nuestro clamor. Y hay muchos testimonios de hombres y mujeres convertidos por la oración, porque se convirtieron de la maldad a la plenitud de Cristo, a la bondad, por el clamor de sus propias víctimas. Y el caso, por ejemplo, de Richard y Sabina Burran, ¿no? Que fueron víctimas de los comunistas en Europa. Y uno de los testimonios, que uno que torturaba a Richard Burran, ¿por qué se convirtió? Porque Richard Burran oraba por él y lo bendecía. Después que le golpeaba las plantas de los pies con palos, que le agarren a palazos las plantas de los pies a uno, él oraba por ese hombre y por otros más que se convirtieron siendo malvados. Nuestra vida es tan maravillosa cuando comprendemos esto, pero puede volverse más maravillosa cuando vemos el resultado de esto. ¿Y saben qué? Podemos hacer por nuestra actitud correcta ante los malvados la vida maravillosa para otros. Y miren eso también, porque tal vez nos duelen los malvados, pero piensen que los malvados muchas veces tienen personas que queremos. ¿Qué hacemos cuando el malvado tiene hijos que estimamos? O tal vez no estimamos, pero tienen esposas, tienen esposos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué pasará cuando ellos vean el beneficio de nuestra oración, de nuestra palabra con de nuevo de llamarles y decir: arrepiéntanse, te tengo que decir la verdad, estás mal, no está bien que hagas esto? ¿Cómo somos luz en medio de la oscuridad y cómo somos sal de la tierra? Nuestra vida como hijos de Dios es tan grande como nuestra obediencia. ¿Cuánto le obedecemos? ¿Cuán grande hará Dios en los que obedecemos? Y yo quiero que, de hecho, oremos dándole gracias, pero vamos a bendecir primero. Y piensen en esos malvados, los que usted dice: ya no puedo verlos más, no quiero escucharlos más, no quiero saber más de ellos. Y me duele lo que le hacen a otras personas. Vamos a orar por ellos. Señor, yo te doy muchas gracias porque tú hoy nos has hablado para que examinemos nuestro corazón primero que todo. ¿Quiénes son los malos? ¿Ellos o nosotros? Ellos, porque ante la luz de la palabra están oprimiendo al huérfano, a la viuda, al extranjero, están oprimiendo, dañando, maltratando, están robando, están burlándose. O soy yo que tal vez hago una o más de esas cosas y porque me juzgan, me dicen: arrepiéntate, entonces digo: todo el mundo tiene la culpa menos yo, son malvados ellos. Muéstrame, Señor, quién es el malvado. Pero ante los que evidentemente son malvados, ya no cabe duda, porque este mismo tema nos ha hablado, que son malvados porque generan mal, generan dolor, angustia, tristeza, destruyen. Han destruido vidas y tienen
ya tienen un currículum lamentable de destrucción. Señor, hoy los bendecimos. Y Señor, mientras hablo, Señor, yo le pido que les muestres a esta iglesia, a todos los que están escuchando aquí en el salón, o los que están escuchando desde sus casas, que les pongas delante de ellos esos malvados, pero no para que los odien, sino para que los amen, para que los bendigan, para que clamen por su conversión. Y pueblo de Dios que está escuchando esto, delante de nuestro Dios que escucha, Señor, porque tú sabes qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pueblo de Dios, bendiga a esa persona malvada en este momento. Bendígala, pidiéndole que Dios la bendiga con la salvación, fruto de un arrepentimiento genuino, una conversión total y sostenida. Bendiga a ese malvado, ya sea que está cerca de usted ahora mismo, ya sea que está lejano, ya sea porque otras personas le hablan de su maldad. Bendígalo y dígale que se arrepienta. Al Señor, llévalo al arrepentimiento. Señor, yo te pido por esos malvados que yo sé que están haciendo gran mal, que ellos comprendan, que ellos entiendan, que dejen de mirar, escuchar a su corazón perverso, porque los malvados siguen su maldad, porque siguen prestando atención a su corazón que es perverso, engañador. Que ya se les quite el velo y que esos espíritus que los están dominando, tú los eches fuera. Echa fuera de ellos esos espíritus de maldad que los tienen ciegos, que los tienen sordos, que los tienen embriagados en su maldad, envanecidos, Señor. Echa fuera toda influencia, todo poder espiritual de los malvados por los que estamos clamando ahora, Señor, y seguiremos orando, clamando, luchando por ellos. Porque si después esta oración se convierte en gloria a Dios, pero si no se convierte, seguimos en esta tarea. Porque para eso estamos aquí, para luchar espiritualmente, con palabra, con verdad, con valor, por su conversión, enseñándoles, advirtiéndoles, danos la oportunidad de hablar con ellos si no tenemos, Señor. Y mientras que no tengamos esa oportunidad, escúchanos, Señor. Y que ellos te escuchen a ti, Señor. Hoy también escuchamos tu voz diciendo, sigue luchando por esos malvados. Te he puesto delante de ellos cuando bien no hubiera podido hacerlo, dice el Señor. Yo pude haberte evitado conocer a esa persona que te parece detestable. Para mí era tan fácil que tú no lo conocieras, pero te he confiado esas vidas, dice el Señor. Te he confiado esas vidas para que clames por ellas, para que seas testimonio delante de ellas, para que los lleves al arrepentimiento, para que les enseñes, les digas, dejan ya esos pecados. El Señor nos dice, te he confiado vidas de malvados para que los ames, para que los bendigas, para que clames por ellos, para que sean hijos míos. Muestren que son hijos míos, haciendo lo que hizo mi hijo Jesús, dice el Señor, para que sean como mi hijo Jesús, su Salvador, porque el Señor Jesús es nuestro Salvador. Pero dice el Señor, su Salvador hizo esto para que ahora lo hagan ustedes. Para que así como lo logró con los publicanos, como lo logró con Mateo, como lo logró con Zaqueo, como lo logró con muchos más, nosotros seamos instrumentos para que se vea su gloria y para que Jesús siga transformando, rescatando, haciendo maravillas y milagros a través de nosotros que hacemos en obediencia lo que tú nos dices. Bendecimos a nuestros enemigos, los bendecimos. Y que en nuestro corazón ya no haya más palabras de bendición. Y hacemos este compromiso. Nunca más, perdón, Señor, por cuántas veces maldecimos a esas personas que nos parecen detestables. Ya nunca más. Si antes decíamos algo terrible de ellos, ahora decimos bendito es esa persona, bendito aquel que Dios me ha permitido conocerlo para orar por él, para orar por ella, para orar por ellos, para orar por esos ultrajadores, perseguidores, calumniadores, violentos, mentirosos.
Pero yo los bendigo, los bendecimos aquí, los bendecimos para que se conviertan en hijos tuyos, Señor. Para que tu reino se extienda y sigamos bendiciéndolos. Y perseveraremos en esta oración. Y cada vez que los recordemos, los vamos a bendecir. Y cada vez que los escuchemos hacer maldad, tú escucharás nuestras palabras de clamor por ellos y bendición por ellos. Y cada vez que lo veamos hacer mal, tú, Señor, nos veas a nosotros bendiciéndolos y orando por ellos, enseñándoles a hacer lo correcto. Que lo que nosotros veamos nos convierta en personas gratas a tus ojos, y que lo malo que de ellos escuchemos haga que tú escuches palabras gratas de nosotros. Señor, gracias por esos malvados que son nuestra tarea y que son también quienes nos llevan a mostrarte a ti que somos tus hijos. Somos tus hijos porque hacemos el bien y no nos cansamos de hacer el bien y no desmayamos, porque en el momento que tú lo decidas, cosecharemos, segaremos, veremos fruto. Bendigo a esta iglesia que bendice a sus enemigos. Bendigo a esta iglesia que clama por los malvados. Yo bendigo a esta iglesia que clama por los malvados para que se arrepientan, no para que tú los destruyas, sino para que se arrepientan. Yo bendigo a esta iglesia que te cree, te obedece y se hermosea cada vez más, porque en la medida que confiamos en ti, cumplimos fielmente tu palabra, somos una iglesia cada vez más agradable a tus ojos. Pequeño rebaño, pero que obediente a ti hace grandes cosas, para que cuando tú abras las puertas a muchos aquí, Señor, vean una iglesia hermosa, una iglesia hermoseada, limpiada por tu palabra. Bendito eres tú que hoy nos has traído a escuchar esta palabra y has permitido que nos conectemos también a tu mensaje, para arrepentirnos de lo que antes salía de nuestro corazón y de nuestros labios y de nuestras acciones cada vez que veíamos a los malos. Hoy los bendecimos y luchamos por ellos con esperanza, alegría, como hijos de Dios. Bendita esta noche, ya cerrando ya este tiempo en la noche, ya anocheciendo, Señor, y gracias por enseñarnos a hacer lo correcto como hijos de Dios. En nombre de Jesús, por eso hoy te bendecimos. Amén.